Hola gente, muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a hacer una receta muy especial. Hoy vamos a hacer una focaccia sin gluten, 100% sin gluten. Me animo a decir que es mi pan preferido, es un intermedio entre la pizza y entre el pan. Para los que no conocen, es un pan italiano, ¿no? Que tiene muchas especias, tomate cherry, bueno, lo puedes condimentar con lo que vos quieras. Y bueno, hoy lo vamos a condimentar con cherry, ajo y algunas cositas más que tenemos por acá. Así que nada, espero que les guste mucho. Bueno, contarles que es un pan plano, es decir, es como una pizza, es muy crocante, es muy sabroso, tiene oliva también, mucho oliva, porque viene de una ciudad donde producen mucho olivo. Y bueno, nada, este es sin gluten. Yo suelo comer mucho con gluten, yo no soy celíaco. Pero este no tiene nada, pero nada que envidiarle al con gluten. Es muy rico, es muy crocante, muy esponjoso también. Así que nada, esta es una recetaza. Y bueno, me gustaría hacer una aclaración. En caso de que vos seas celíaco, ya lo debes saber o no. Pero si no sos celíaco y le vas a cocinar a un celíaco, es importante que todos los utensilios que uses no estén contaminados con gluten. Es decir, que esto no lo hayas usado para tamizar harina de trigo, ni cebada, ni centeno, ni avena. Y lo mismo que esto, no hayas usado todos los utensilios o que estén extremadamente bien lavados. Pero es importante esto porque por más que los productos sean sin gluten, pueden tener contaminación cruzada. Lo mismo que los productos necesitan estar certificados sin gluten. Porque si vos comprás en una dietética, Sofía cuando recién se enteró que era celíaca, iba y compraba en la dietética así por separado, por gramaje. Y decía, bueno, no importa. Bueno, la dieta sin gluten no le funcionó. ¿Por qué? Porque se seguía sintiendo mal, seguía estando hinchada, seguía teniendo gases y un montón de cosas que no le funcionaban porque ella compraba todo a granel. No se compra a granel porque puede estar contaminado. Es decir, se compran los paquetes cerrados. En este caso es todo sin TAC. El departamento cocinamos todo sin TAC, por lo tanto es todo sin TAC y sin gluten, aptos celíacos, sin contaminación cruzada. Pero es importante que lo sepas porque si no, no te va a funcionar la dieta. Bueno, antes de arrancar la receta, te puedo pedir que te suscribas porque nos ayudas un montón a seguir creciendo y algún momento cobrar algo con estos videos. ¿Por qué queremos cobrar? Más que nada para reinvertir. O sea, reinvertir en ¿qué? En una cámara profesional, por ejemplo. Nosotros grabamos con el celular, se nos llena la memoria los segundos, Google Fotos te pide que borres cosas. Bueno, un montón de cosas, una netbook y nos ayudarías un montón. Ya compramos una luz profesional, compramos un trípode profesional y bueno. Y si podés donar y querés, abajo te vamos a dejar algunos links para que lo hagas. Y bueno, vamos a arrancar con la receta. Arrancamos con nuestra receta. Tenemos que tamizar todos los secos. Acá tenemos mandioca. Acá tenemos almidón. Todo tranquilo, tranquilo. Acá tenemos harina de arroz y trigo de sarraceno. Sal. Vamos acomodando. Y acá tenemos goma sántica. La famosa goma sántica. Y acá vamos echando de a poquito. Más que nada para que no se vuele todo. Que de hecho está ocurriendo. Y bueno, una vez que tenemos todo tamizado, de un lado nos van a quedar las semillitas, la cáscara del trigo de sarraceno. Que el trigo de sarraceno no tiene nada que ver con el trigo de gluten. ¿Cómo es? La harina de trigo, o sea, es otra cosa, es una semilla, no sé. Listo, una vez que tenemos esto, agregamos el psyllium. Lleva psyllium, gente. Yo les pido por favor que esto, si se lo pueden comprar, cómprenselo porque hace de la receta una experiencia única en textura, en sabor. Le agregamos un paquete de levadura fresca, de levadura seca. Y le podés poner fresca, el doble si querés, no hay problema. Me cayó en el agua. Y revolvemos. Ahora, le voy a agregar un secreto, gente. Orégano. Para que tenga mayor sabor. Sofía no lo puede creer porque
Nunca le ponemos orégano, pero yo cuando voy a la escuela gastronómica me enseñaron que hay que ponerle orégano y otras aromáticas, como salvia y estragón. No sé. Listo, tenemos esto. ¿Qué hacemos ahora? Acá le vamos echando el agua, que está pesada en este caso. No le voy a echar todo por las dudas que quede muy aguachento. No tengo acá. Y le voy a poner una cucharada de miel. Como les decía, bueno, esto es para que alimente lo que es la levadura, ¿no? Y miel sin TAC. Yo tengo una consulta. Permiso. En tu país, ¿cómo te das cuenta? O sea, en Argentina ya sabemos, todos los productos que son aptos celíacos tienen que estar en la página del ANMAP o tener el logo sin TAC, que es sin avena, sin trigo, sin cebada, sin centeno. Pero en tu país, ¿cómo es? Creo que en Brasil tiene que decir no contain gluten. No contain gluten. Y en otros países, ¿cómo es? ¿Tenés una certificación o tenés que leer los ingredientes? Eso. Bueno, gente, acá empezamos a mezclar esto. Sí. Acuérdense en que el agua se la vamos agregando de a poco. Y acá les voy a enseñar otro secreto que Sofía tampoco se lo esperaba, pero que lo aprendí en el IAG, en la escuela de gastronomía, que es ponerle aceitunas picaditas para que tenga un sabor más intenso nuestra focaccia a oliva. Listo. Esto es importante que no le quede grumos, así que mezclamos fuerte. No sé por qué tengo una cucharita tan chica teniendo tantas cosas para mezclar, pero bueno, ya arrancamos. Sofía, ¿le agregamos más agua o no? Un poquito, ¿no? Un poquito de agua, dice la jefa que le agreguemos, así que le vamos a agregar. Porque a eso todavía le falta. Una manera de activar la goma sándica es con movimiento. Es decir, si esta misma preparación la llevas a la batidora 2 minutos con la lira, se va a activar mejor. Pero también hay otra manera, que es con la hidratación. La hidratación es un poco más tardía. Lo que vamos a hacer ahora es activarlo por descanso. Es decir, la vamos a dejar descansar 10 minutos en la heladera para que se active bien el psyllium y la goma sántica y nos dé un pan más elástico, ¿no? Una textura más al pan con gluten. Bueno, ya descansó nuestra masa, como la ven acá. Nuestra Sergio Massa. Y le vamos a poner aceite. Bueno, aceite nosotros le vamos a poner oliva. Vos le querés poner de girasol, poner de girasol, de lo que vos quieras. Nosotros le vamos a poner aceite de oliva. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Y revolver. Revolver. Me parece que esto no es oliva. Me parece que me están estafando porque no se ve muy verdoso. Pero bueno, porque a Sofi es media rata, Sofi, y no le gusta gastar mucho. Entonces pone girasol. Y yo, que soy un apasionado, me encanta usar oliva para todo. Pero bueno, va a salir rico igual porque esta es una recetaza. Listo, una vez que está así mezcladito, las manos con un poquito de aceite que tenés acá y vas haciendo pliegues. En estos pliegues que vos vas levantando y cerrando, le va a ir entrando aire. Con el gluten es más fácil porque el gluten vos lo vas activando de esa manera y va quedando como más elástico. Acá, por más que le des 200.000 pliegues, no va a quedar más elástico porque no tiene gluten. Así que bueno. Bueno, ¿en qué molde lo vamos a poner? Porque tiene que ir sí o sí en un molde. Lo podés poner en un molde de pizza, en un molde de bizcochuelo, en un molde... En donde vos quieras lo podés poner. Yo voy a usar estos cuadraditos que me va a dar altura y me va a dar un tamaño personal. ¿Por qué quiero un tamaño personal? Porque tenemos un emprendimiento
de comida sin gluten en la zona de Chacarita, capital federal de Argentina. Entonces, nada, esta semana vamos a vender unos sándwiches veganos, porque este es un pan vegano, es 100% vegano, no tiene leche en polvo, no tiene lácteos. Entonces vamos a usar estos mismos panes para vender, los congelamos precocidos y después le damos un golpe de horno y quedan exquisitos. También lo podés hacer para tu casa. Los sacás medio precocidos, los congelás y después cuando lo querés usar le das un golpe de horno. Así que nada, y ahí le vamos a mostrar cómo queda todo. Lo primero que voy a hacer es dividir en 4 esta masa. Ya tenemos nuestras 4 focaccias separadas y este es el momento más lindo. Si igual la vas a separar y querés que salgan perfectas, lo podés pesar. Yo lo hice así a ojo. Total, después algunas las vamos a comer nosotros y otras seguro las vendamos. Pero vos lo podés frizar si querés. Lo podés pesar para que te salgan perfectas. Y si no, lo mandás todo en un molde de pizza y te va a quedar perfecto. Esta es la mejor parte, gente. Ahora hay que darle sabor. Ahí le vamos a poner un poquito de oliva, un poquito de oliva, un poquito de oliva. Esto sí es oliva. Se nota el color del aceite, más verdoso. Y a esto le vamos a agregar sabor. Y le vamos a agregar romero. Uno de los sabores típicos que lleva es romero. Yo te lo voy a poner así, este está medio seco. Le voy a poner un poquito, así como para darle sabor. Después se lo voy a sacar. Si vos lo tuvieras fresco, le podés poner unas hojitas. O le podés poner así, mira, directamente las hojas. Pero ahí ya después no se lo podés sacar. Porque ya te queda mezclado. En cambio, la rama sí se la podés sacar. Y bueno, un poquito de romero. No saben el aroma que tiene. Y le vamos a poner tomillo. Está en su época primaveral que tiene flores. Y un poquitito. También se lo pongo juntito al romero porque después se lo saco. Y ahora le voy a poner cherries, tomates cherries. Le voy a poner 3 por cada focaccia. También le podés poner sal gruesa. Es muy típico ponerle sal gruesa al final para que quede ahí bien crujiente. Le doy uno más. Y ajo, dientes de ajo enteros. También le podés poner cebolla. Si lo pones entero, esto le va a dar un sabor, gente, que ni se imaginan. Porque ahora se lo vamos a cocinar a fuego lento a esto para que quede crocante, pero que quede todo confitadito con mucho sabor. Y ahora sí, le ponemos más oliva para que no se nos queme los productos que le ponemos. Y, bueno, y metemos un poquito de mano ahí para que tome más sabor. Es importante que sea oliva porque nada, es el sabor particular de nuestra focaccia. Yo estoy enamorado de esta receta, gente. Ahora cuando salga no saben lo que va a salir esto. Si quieren le aplastan ahí un poquito con los dedos para que le entre un poco el sabor adentro. Y al horno. ¿Lo dejamos leudar a esto, Sofi? Sí, 10 minutitos, 15. Lo dejamos leudar 10 minutitos o 15 y lo metemos al horno a 180, 170 grados por 15 minutos, 20. Un poquito más, quizás. 30 minutos, 35. Depende del horno que tenga. Es un horno gigante de una manera, es un horno chiquito. Pero bueno, vamos a ir 35 minutos después del horno nos quedan estas exquisitas focaccias, gente. No saben lo que son 100% sin gluten. Y ahora les voy a mostrar cómo son por adentro. Miren lo que es esto, gente, escuchen. Miren lo que es esta esponjosidad, gente. Miren lo que son esas burbujas. Miren lo que es esta esponjosidad. Miren lo que es este crocante. Escuchen.
El sabor que tiene, gente. El sabor que tiene esto, gente. No se lo imaginan. Miren el ajo. El ajo queda blandito. Queda mucho más suave, ¿no? Bueno, el video de la focaccia ya terminó, pero hoy va con bonus track. Vamos a hacer un super sándwich que es vegano, así le llamamos nosotros, que es riquísimo, es ideal con este pan focaccia. Y bueno, ideal también si tenés un amigo o amiga vegana que viene a tu casa o se van a juntar, que para picar, que se lo hagas y está espectacular. También es uno de los que más vendíamos antes cuando lo hacíamos en nuestro emprendimiento. Por ahora no lo hicimos más, pero lo vamos a volver a agregar porque bueno, era un éxito muy rico. Esto. Bueno, esta salsita de zanahoria no saben lo rica que es y el aroma que tiene. Está hecha de zanahoria hervida, tiene diente de ajo, orégano, sal, le puedes poner pimienta si querés, y limón y aceite de oliva y de girasol. Todo eso lo mixeás y tenés una mayonesa de zanahoria vegana y riquísima. Ahora le vamos a poner los vegetales. Tenemos por acá zucchini, calabaza, hinojo asadito y rúcula fresca. Le vamos a poner primero los zucchinis. Así hace contraste de color con la salsita. Ahí estamos. Calabacitas asadas. Todo hecho al horno, súper saludable. Ahí. Bueno, esto va a estar súper abundante. Hinojo. Y rúcula fresca. Amo la rúcula. No saben qué bien le queda a este sándwich. Vamos a ponerla ahí. Y tuki. Se nos cayó un cherry, pero se lo ponemos ahí todo. Queda espectacular. Listo, miramos acá. Bueno, gente, ya finalizamos nuestro video. Muchas gracias por mirar hasta acá. Espero que les haya servido. Y bueno, con mi super sándwich, que ya lo voy a cenar, olvídate. También reba con un vinito, así que bueno, me abrí un vinito. Vamos a tomarlo con el sándwich. Que la focaccia pega ideal con el vino. Bueno, los despido con este trago. Hasta la próxima. Chao.